Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidas, bienvenidos a un diálogo más de los organizados por la dirección del Museo del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Antes que nada, un agradecimiento muy grande a su directora, la maestra Liseta Armenta, por la oportunidad de generar este tipo de actividades semana a semana, en el que se nos permite conocer un poco más del acervo histórico y cultural que resguarda la institución. También un agradecimiento muy grande a la directiva del colegio por abrir las puertas de la misma. Y también un agradecimiento muy grande a todos ustedes por encontrarse aquí esta tarde, por su interés y por su participación tan activa. Esta tarde vamos a hablar de un tema bastante importante dentro del conjunto de todo el patrimonio que se resguarda dentro del Museo de Vizcaínas, que es el retablo mayor de la capilla del colegio. Sin embargo, no lo vamos a abordar únicamente desde una narrativa simbólica o iconográfica, sino que vamos a tratar de entenderlo por medio de un análisis sobre su composición, su manufactura y su sistema constructivo, de tal manera que podamos comprender mucho más fácil cómo es que se construyó este tipo de retablo en su contexto histórico, estamos hablando del siglo XVIII, y también darle un valor patrimonial muy grande a partir de su técnica. Es por ello que la conversación de esta tarde tiene por nombre la materialización de un discurso con madera y oro. Mi nombre es Adrián Fernando Sánchez Ramírez. Yo soy arquitecto por la Universidad Iberoamericana y hace un par de años yo tuve oportunidad de apoyar al Museo de Vizcaínas en el levantamiento gráfico de este conjunto retablístico, precisamente, en el que más allá de hacer mediciones y representaciones en papel de este retablo, lo que se hizo fue toda una investigación para comprender mucho mejor su importancia dentro de su contexto histórico, su importancia también como una pieza de valor técnico, de valor arquitectónico y también de ingeniería, porque básicamente vamos a comprender que este tipo de piezas no son muebles, sino que ya para este contexto en el que nos encontramos, que es mediados del siglo XVIII, podría hablarse de los retablos casi como pequeños edificios. Por ello es que vale mucho la pena comprenderlo desde esta narrativa. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña descripción a modo de ficha técnica del retablo mayor dedicado a San Ignacio de Loyola, que como su nombre lo dice, está dedicado al santo patrono del Colegio de Vizcaínas. Evidentemente, pues hay otras imágenes religiosas que acompañan la imagen central, que es evidentemente San Ignacio, pero nosotros nos vamos a abocar un poquito más al aspecto técnico del conjunto. Para ello hay que entender su ubicación, que es totalmente adentro de la capilla doméstica del colegio, y al ser el altar o el retablo principal, pues se tiene que encontrar al frente y al centro. Afortunadamente, en este caso tenemos el nombre del maestro dorador y ensamblador que realizó la pieza, cuyo nombre es José Joaquín de Sayagos, pero es de agradecerse que aún se tenga su nombre y la datación histórica en el que se realizó. ¿Por qué? Porque esta pieza se sabe que se construyó entre 1760 y 1764, unos años antes de la fundación como tal del colegio. Recordemos que el Colegio de Vizcaínas abre sus puertas en 1767, lo que nos habla de que años antes ya se había contratado a este tipo de artistas para decorar y embellecer el conjunto del colegio. Las dimensiones de el retablo pues son bastante generosas. Vamos a hablar de una pieza que mide 12.22 metros de altura y 8 metros de ancho. Lo que llama la atención acá es que también tiene una profundidad de 78 centímetros, que si bien puede sonar a que no es mucho, para el contexto histórico en el que nos encontramos es de gran relevancia, porque nos habla que pertenece a una técnica constructiva novedosa. Y bueno, básicamente podemos comprender que su técnica constructiva está realizado primordialmente por madera tallada, ensamblada y policromada. Su sistema constructivo se forma por medio de un armazón independiente. Recordemos, pues está separado del muro, tiene que cargarse a sí mismo, la cual se compone de bastidores y marcos con juntas constructivas. Una junta constructiva básicamente es un brazo que permite que siempre esté separado del muro, pero también lo agarra y no se venga al frente.
Por ello es que es importante comprender que tiene estas juntas. Su distribución de cargas, pues, funciona como un edificio independiente, es decir, que se carga a sí mismo por una estructura interna. Y bueno, vamos a ver el conjunto fotográfico, pues que es un retablo que podría entenderse que pertenece al periodo estético y visual del estilo barroco estípite o barroco churrigueresco, pero en esta conversación no vamos a hablar de estilos, sino que vamos a hablar de periodos históricos y técnicas constructivas, dándonos un acercamiento mucho más certero a la pieza como tal. Para comprender mucho mejor esta pieza, hay que hacer rápidamente un antecedente de otro tipo de retablos que se construyeron previamente pues delimitando geográficamente al Valle de México, porque pues conocemos que en México hay muchos ejemplos. Sin embargo, las características de los realizados aquí tienen características muy puntuales. Por ejemplo, este del siglo XVI, que es el de San Bernardino de Siena, que se encuentra adentro de la Catedral de Xochimilco, el cual fue levantado entre 1573 y 1585, está realizado pues básicamente de un material que se va a prolongar a lo largo de los siglos, ¿no? Que es la madera de pino y pues un acabado policromado. El policromado, más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero consiste justamente en esto que podemos observar a simple vista, que es el manejo de colores, texturas, volúmenes y de hoja de oro. Aquí podemos observar que su distribución y su composición todavía es muy ordenada, muy simétrica. De hecho, hay investigadores pues lo manejan como de una estética renacentista, manierista, como mencionamos, pues aquí no vamos a hablar de estilos, pero pues es importante mencionar que pues tienen razón en que su configuración es muy lineal, muy fácil de leer, porque cada una de las columnas que podemos observar a manera de separación en las entrecalles, pues básicamente pues constituyen pues el marco, ¿no? El marco que carga las piezas, las esculturas y la pintura. Y pues es muy importante mencionar que este tipo de retablos todavía se mantienen unidos al muro del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que no funciona como una estructura independiente, sino que es una estructura, casi un mueble, que se apoya únicamente en los muros que lo encierran, ¿no? Posteriormente se desarrolla una estética que evidentemente ya se conforma más hacia las líneas artísticas y visuales que se desarrollaban en Europa a principios del siglo XVII, correspondientes a la escuela barroca. Sin embargo, aquí vamos a comprender que, pues, más allá de los elementos compositivos que pueden conformarlo, que a diferencia del anterior que veíamos, aquí vamos a encontrar que llega un elemento muy novedoso, que son los nichos curvos y las columnas salomónicas. Sin embargo, la configuración es muy parecida. Aún vamos a observar que la separación de cada uno de los elementos y segmentos del retablo sigue siendo muy lineal, muy fácil de comprender dónde se encuentra el bastidor que carga cada una de las esculturas y de las pinturas, pero en este caso, aquí todavía está muy contenido, es decir, aún no hay un juego de luces y sombras tan prominente como lo vamos a ver años más adelante. Este retablo es el que se encuentra dentro de la Capilla de los Santos Ángeles, al interior de la Catedral Metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Este fue realizado en el año 1653 y se terminó para el año 1660. ¿Qué es lo que pasa? Que pocos años más adelante, en el antiguo Colegio de San Francisco Javier, lo que actualmente es el Museo Nacional del Virreinato, se levantó este retablo para la capilla doméstica o de novicios. Lo que vamos a observar acá es que si bien aún conserva mucho esta forma lineal, casi simétrica de lectura en el que todavía es fácilmente distinguible dónde se encuentran los bastidores, y los elementos que conforman la pieza, eh, ya vemos algunos elementos narrativos de la pieza que son novedosos. Por ejemplo, el uso de espejos, de algunas reliquias incluso, de relicarios y manifestadores, lo que lo enriquece aún más visualmente. Sin embargo, aquí todavía vamos a ver que el muro se encuentra ligado a los muros del templo, ¿no? No se encuentra separado como tal. Entonces sigue funcionando como una estructura dependiente de las paredes y también muy importante.
vamos a observar que en general todavía el juego de luces y sombras, si bien ya va pues abordándose un poquito más, va siendo un poquito más arriesgado en su manufactura, todavía sigue siendo muy delimitado pues precisamente al uso de los bastidores que están unidos al muro, ¿no? Sigue siendo casi casi un retablo muy, muy plano, por decirlo de alguna forma. Aunque sí podemos ver ya esta inventiva de los maestros retablistas en querer jugar con estas texturas, con estos materiales, con estos volúmenes. Para ello vamos a citar a la maestra Fanny Uniquel Santoncini, que es restauradora por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de Lina, en el que hace una breve descripción muy acertada, en el que describe la policromía como esta aplicación de aparejos, colores y texturas sobre volúmenes para provocar efectos y crear ilusiones en la imagen de una materia o forma. Para tal aprovecha todos los recursos ópticos, técnicos y ambientales disponibles para lograrlo. Es lo que vemos básicamente en todos los retablos novohispanos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, incluso algunos del siglo XIX. Es todo este manejo de texturas, de materiales, de ornamentos, para poder conformar una narrativa en el que no solamente se desea que se vea estéticamente agradable o visualmente agradable, sino que quiere que cumpla con una función, es decir, contarnos un discurso a través de la pieza. Como vimos anteriormente, todos los retablos ya cumplían con este funcionamiento. Sin embargo, en el siglo XVIII algo pasa porque explota completamente. La inventiva y el ingenio de los maestros retablistas, ensambladores y doradores crece majestuosamente. Esto se puede dar bueno, se puede entender por varias causas. Principalmente, pues es la llegada de varios artistas, retablistas y doradores de España, Italia y de algunas otras regiones de Europa, aquí a la Nueva España, y también el crecimiento de la riqueza de las cofradías y de los patrocinadores de estas piezas. Vamos a ver que pues es en este momento cuando crece exponencialmente la riqueza por la explotación de las minas, por el comercio entre Europa y Oriente, lo que permite que los patrocinadores de este tipo de obras puedan gastar mucho más dinero. Uno de los más importantes, si no es que el más importante del siglo XVIII, es sin lugar a dudas Jerónimo de Balbás. ¿Por qué? Porque Jerónimo de Balbás trae a la Nueva España una técnica novedosísima. ¿Cuál es? El separar la estructura del retablo del muro. Como veíamos anteriormente, los retablos no se separaban, sino que simplemente se apoyaban a la pared y en 1718, con la construcción del retablo para el altar de los reyes, aquí en la Catedral Metropolitana, lo que hace es separarse, generar una estructura independiente, de tal forma que el juego de luces y sombras sea todavía mucho más dramático. Lo que permite también es traer una pieza o un elemento, pues que no es estructural, pero sí compositivo, muy importante, casi que le va a dar identidad a toda la arquitectura novohispana a partir de ese momento. Nos estamos refiriendo evidentemente a la columna estípite. Es interesante ver cómo se adapta perfecto a la imaginación de los novohispanos, ¿no? Y llama la atención porque constructivamente es un elemento muy ligero. A diferencia de lo que ocurría en siglos anteriores, en donde se construían a partir de un solo tronco de madera, aquí se construye a partir de cajones de tablas de madera, lo que lo aligera bastante y permite que se construyan formas mucho más ingeniosas. Llama la atención también porque, pues ya mencionamos el término policromía, aquí se empieza a explotar pues, exponencialmente, ¿no? Se lleva a un nivel que no se había desarrollado en años anteriores. Aquí hay una frase bastante interesante que escribe Beatriz Blasco Esquivias, una historiadora de arte española que ha llevado varios de sus trabajos aquí a la labor de la retablística novohispana, en el que describe que en el momento en que los retablos empiezan a ser autoportantes, es decir, que son independientes del muro, su movimiento de líneas permite que puedan desembarazarse de la estructura de la etapa anterior, es lo que mencionábamos anteriormente, ya que solo requieren de anclajes al muro distribuidos estratégicamente, actuando unos como apoyos y otros como tirantes para evitar que el vuelco del retablo, básicamente lo que mencionábamos hace un momento, evitar que el retablo se caiga, ¿no? En caso de que haya un temblor o por su propio peso, que se caiga hacia el altar.
Aquí vemos un axonométrico, que es una representación tridimensional bastante sencilla, en el que más o menos podemos dilucidar a qué se refiere en este aspecto, ¿no? En cómo se separa el retablo del muro. Aquí básicamente es una imagen que pertenece a la Basílica Menor de San Francisco de la Paz, en Bolivia, pero vamos a observar que ya hay una estructura que se separa de la pared, tanto así que permite un pasillito interno. De hecho, aquí vamos a observar que esto pertenecería al altar, es decir, donde se oficia la ceremonia religiosa, pero hay unas escaleras que permiten entrar por atrás, a modo de escenografía. Es decir, el retablo, más allá de convertirse pues, en una obra de arte per se convierte en un escenario. Un escenario en el que permitía que se pudieran encender luces, de tal forma que los oficios religiosos que se llevaban a cabo en el día no perdieran su magnificencia por la tarde o por la noche, sino al contrario, que crecieran. ¿Por qué? Porque la luz de las velas permitía que cada una de las formas de los retablos se moviera, de tal forma que pareciera que los elementos que componían el conjunto del retablo estuvieran vivos. Bien, con todo eso entendido, vamos a hablar, en este caso ya puntualmente, de nuestro retablo. Y para ello vamos a hablar de su autor, José Joaquín de Sayago. Este retablista, como ya mencionábamos, hizo varias obras en el siglo XVIII. Lamentablemente no hay mucha información sobre su vida en el que podamos comprender mucho mejor su lugar de nacimiento, su familia de origen, sus matrimonios, su descendencia, pero lo que sí podemos encontrar son varios contratos de los trabajos que él realizó en vida. Y llama la atención porque casi todos ellos fueron realizados para cofradías de españoles, ¿no? De peninsulares. Obviamente de diferentes regiones, pero cada una de ellas con diferentes vocaciones. Por ejemplo, sus primeros trabajos fueron realizados para la Archicofradía del Santísimo Sacramento y de la Caridad en el año 1764, trabajando para ellos los retablos de la Capilla de la Cena, igualmente en la Catedral Metropolitana de México. Se habla puntualmente de tres de ellos: el retablo de la Virgen de Guadalupe, el retablo de San Juan Bautista y el retablo de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, todos estos retablos desaparecieron a inicios del siglo XIX, cuando se construye en esta misma capilla otros retablos de estética neoclásica y pues convirtiéndose en lo que actualmente es la capilla de la Virgen de Guadalupe. Desafortunadamente, sus trabajos realizados en catedral ya no existen, pero lo que se conserva es que un documento en el que nos habla que años más tarde, puntualmente entre 1756 y 1768, José Joaquín de Sayagos trabaja para la misma archicofradía en los retablos colaterales de la nave central para la iglesia del Colegio de Niñas o el Colegio de la Caridad. Es un colegio que, por cosas de la historia y del destino, está ligado con vizcaínas, porque cuando se cierra durante el periodo de la Reforma, las colegialas de esa institución se van a vivir a vizcaínas, llevando con ellas pues diferentes piezas de gran valor artístico y doméstico, ¿no? Que todavía hasta la fecha se pueden conservar y observar en el museo y en el archivo histórico de Vizcaínas. Desafortunadamente, estos retablos colaterales tampoco existen porque fueron sustituidos también en el siglo XIX con la nueva estética neoclásica. Afortunadamente, los que sí sobreviven en óptimas condiciones para poderse analizar y comprender mucho mejor su técnica constructiva y estética son los del Colegio de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque estos fueron realizados entre 1760 y 1772, incluido el de San Ignacio de Loyola, que es nuestro tema de estudio esta tarde, realizados para la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. Aquí pues vamos a observar que básicamente toda la capilla fue hecha por José Joaquín de Sayagos, pero llama la atención por una razón, porque la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu era la cofradía de los vascos. ¿Qué es lo que ocurre? Que años más tarde, en 775, es contratado por la cofradía del Santo Cristo de Burgos, que básicamente sus cofrades eran originarios de otra parte de España, que se le conoce como la montaña o montañeses, que básicamente corresponde a lo que actualmente es la provincia de Cantabria, al norte de España. Pero llama la atención, ¿por qué? Porque existe una rivalidad muy grande entre los vascos y los montañeses, no solamente en España, sino que al llegar aquí a la Nueva España, esta rivalidad se mantiene.
Tanto así que Julio Polo Sánchez, que es un historiador que ha hecho mucha investigación sobre la región de Cantabria y sus habitantes aquí en la América, relata lo siguiente. Entre los comerciantes montañeses debió de pasar el ejemplo de sus vecinos vizcaínos, en cuya magnificencia quisieron rivalizar, intentando eclipsarlos. Al tenerse en cuenta la ubicación de las capillas en el centro de la ciudad, el sentimiento de pertenencia a un grupo privilegiado quedó reflejado en la consagración de sus capillas. ¿Qué quiere decir esto? Que José Joaquín de Sayago primero fue contratado por los vascos para decorar y embellecer la capilla de su institución más grande en América, que fue el Colegio de Vizcaínas, evidentemente, pero poco más tarde es contratado por los montañeses para replicar esta belleza y esta magnificencia en la capilla del retablo mayor, el Santo Cristo de Burgos. Obviamente no tenemos una idea de cómo pudo lucir esa obra, seguramente fue magnífica. Si ya escuchamos al autor diciendo que querían eclipsar a los vascos con su trabajo, podemos imaginar que su trabajo fue básicamente formidable. Esta capilla existió en el antiguo convento de San Francisco, que desafortunadamente ya no existe como tal o en sus dimensiones originales, tanto así que el retablo pues, del que estamos hablando pues, ya desapareció. ¿Por qué traigo esta colación? Porque los retablos no solamente son un discurso religioso, sino también un discurso político y aquí vemos que también un discurso social. Mientras más esplendorosos fueran, mejor eran las cofradías o de mejor calidad eran sus miembros. Entonces estamos hablando de que por ello se invirtió tanto dinero en este tipo de piezas, porque esta competitividad entre unas cofradías y otras eran las que les daban valía dentro de todo el marco social de la Nueva España. Entonces vamos a observar que el discurso no solamente es en torno a la iglesia o en torno a un dogma, sino también es en torno a lo profano, ¿no? Es decir, querer presumir sobre quién tenía mayor riqueza y mayores capacidades adquisitivas dentro de toda la sociedad. Aquí podemos ver un esquema dibujado por el mismo José Joaquín de Sayagos, en el que podemos observar cómo lució muy a grandes rasgos la distribución iconográfica del retablo de la capilla del Santo Cristo de Burgos, que es el mismo que mencionábamos hace un momento. Si bien no es el de San Ignacio de Loyola, sí nos da una idea muy clara de cómo trabajaba él. Era muy pragmático. Podemos observar que él componía de una manera bastante sencilla la distribución general de los retablos, enmarcaba y enlistaba el lugar en el que pensaba colocar la posición de cada uno de los santos, así como algunos de los elementos compositivos que le iban a dar forma al retablo, pero desafortunadamente, y por ello lo menciono, no tenemos ningún registro gráfico de algún dibujo o algún plano relativo a estos trabajos. Pues vamos a observar que no es algo inusual. De hecho, este dibujo es del año 1775, se resguarda en el archivo histórico de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México, pero un trabajo contemporáneo, que es de 1743, es este proyecto para el retablo mayor de la parroquia de la Asunción de Segura, que lo traigo aquí porque es más o menos del mismo periodo histórico. Fue realizado por pues, también una cofradía muy ligada a la cofradía de Nuestra Señora Aránzazu. ¿Por qué? Porque también eran vascos. Esta se realizó en la provincia de Guipúzcoa, que pertenece a una de las provincias vasco-navarras allá en España. Podemos observar que aquí el maestro retablista sí hizo todo un proyecto casi a nivel arquitectónico en el que hace muy detalladamente el manejo de las cornisas, de las molduras, de las columnas y en general podemos tener una visualización muy clara de cómo iba a lucir este retablo, a diferencia de este dibujo de José Joaquín de Sayaus. No quiere decir con esto que a lo mejor él no hiciera este tipo de dibujos, sino que simplemente, pues a nuestros días es difícil encontrarlos o al punto de que quizá ya ni siquiera existen, ¿no? En este caso, el emplazamiento del retablo de San Ignacio se encuentra en el altar mayor de la capilla de Vizcaínas, que podemos observar aquí en la parte superior en un plano dibujado por Gonzalo Obregón en el año 1940. Básicamente la capilla es de una sola nave, que era muy similar a la utilizada en los conventos femeninos de la Nueva España. A pesar de que Vizcaínas no era un convento, pues sí replicó mucho de los modelos arquitectónicos de los conventos femeninos. ¿Por qué? Porque funcionaba como una institución femenina. De tal manera que el retablo central
se encontraba en el remate de esta nave. Haciendo un levantamiento físico podemos observar pues, la composición general del espacio en el que podemos notar dos características. La primera de ellas es que hay una puerta, que de hecho aquí también está representada en esta planta, que separa la capilla con la sacristía. Y del otro lado del altar existió otra puerta gemela que ya no comunicaba a ningún espacio secundario del edificio, sino que nos permitía ingresar a la parte posterior del retablo. Recordarán esta medida que les había dado de 78 centímetros. Pues justamente es este pasillo de separación entre el retablo y el muro testero, el que permitía el paso de los ayudantes de los capellanes para subir a escaleras, poder bajar esculturas, bajar telas, poder encender luces. Entonces, básicamente tiene una función utilitaria bastante importante. Si recordarán el esquema que vimos hace un rato sobre el templo en Bolivia, van a notar que pues, estas escaleras pues, eran bastante ingeniosas porque funcionaban con un mecanismo. La composición general de este retablo puede separarse de la siguiente forma. Básicamente, a diferencia de los retablos del siglo XVI y del siglo XVII, aquí ya no es tan fácil observar los elementos compositivos o la división del retablo como tal. ¿Por qué? Porque pues el mismo valor estético de la época pues ya era diferente, ya tenía que ser un poco más arriesgado, ya no podía ser tan simétrico. Al contrario, tenía que ser un poquito más onírico, tenía que ir más hacia la ilusión, un poco más hacia la generación de una escenografía, de tal manera que a pesar de que no es tan sencillo poder comprender la separación de cada uno de los cuerpos del retablo, sí es fácil entenderlo si lo dividimos de la siguiente forma. En la primera parte vamos a encontrar que su base, en general, es esta de acá, siempre va a tener el nombre del sotobanco, o es decir, la parte más inferior de todas. Inmediatamente en la parte superior, compuesto por las puertas laterales que ya mencionábamos hace un momento y por el altar central, se encuentra el banco, que pues el banco básicamente es el lugar en el que se asienta toda la estructura que va a ir por encima de ella. Podemos separar el retablo en dos cuerpos y en tres calles. Recordemos que cuando vemos un retablo se lee en dos sentidos. En el sentido horizontal siempre se le va a llamar cuerpo y en el sentido vertical, calle. De tal manera que este retablo está dividido en dos cuerpos y en tres calles cada uno. En general, el retablo, pues vamos a observar que limpiándolo de algunos de los elementos ornamentales que lo componen, es mucho más fácil de comprender. Aquí, por ejemplo, quitando los elementos que habitaban las casas siempre se les va a denominar así a los nichos que contienen a las estatuas o pinturas religiosas. Al quitar estas áreas, podemos observar que ya es mucho más fácil comprenderlo como un bastidor, es decir, como un conjunto de marcos que dividen básicamente toda la pieza. Vamos a encontrar que las entrecalles se componen por la columna estípite, que es la que mencionábamos que fue realizada por Jerónimo de Balbás unos años antes, en Catedral Metropolitana. Aquí José Joaquín de Sayago replicó la estética visual de la estípite, mucho menos dramática, es decir, él se contiene un poquito más, él respeta mucho más el mantenerse ligado a la pared, pero no por ello se mantiene pegado. De hecho, si notan, hay una separación que permite que exista un juego de luces y sombras bastante importante. Asimismo, vamos a encontrar algunos elementos compositivos que ya pertenecientes a la estética barroca, pues podrían dividirse de la siguiente forma. Por ejemplo, en lo que actualmente mencionábamos que era el sotobanco, se encuentra el zócalo, o donde se encuentra toda la caja de madera que va a recibir las columnas y los apoyos que van a sostener la estructura independiente del retablo. Igualmente los cajones funcionaban para recibir estas piezas. Entendiendo las estípitas como una columna, vamos a notar que a los lados de las puertas o las jambas de las puertas también servían como basas, las basas de las columnas. La basa es básicamente pues, la parte más inferior de cualquier columna. Inmediatamente encima y funcionando como cornisa de puerta,
se encontraba esta pieza enrollada con roleos, ¿no? Que es una pieza bastante barroca. Se encuentra inmediatamente después de esta cornisa la peana, que básicamente es la base de las esculturas de los santos. Y inmediatamente después, pues vamos a observar que se encuentra ya propiamente como tal el fuste de la columna. Aquí ya veíamos una cornisa, aquí vemos otra pieza que es un frontón, aquí vemos otra moldura que básicamente nos sirve para ordenar. Incluso algunas ocasiones había retablistas que colocaban medallones. Aquí José Joaquín de Sayago decidió colocar los medallones al centro de la columna, no en el remate. Digo, es un valor, es un sello personal que le dio al artista, pero bueno, nos sirve un poquito para entender cómo es su forma de trabajo. Ya llegando a la parte superior del retablo, podemos observar el guardapolvos, que básicamente es la parte más posterior de cualquier conjunto retablístico. Como su nombre lo dice, pues es el que separaba la pieza tridimensional del retablo con el muro. Asimismo, vamos a observar que ya llegando casi al remate de todo el conjunto del retablo, se encuentra otra moldura que aquí sí se cierra, a diferencia de las anteriores en el que eran más pequeñas. Aquí se cierra completamente para contener visualmente el semicírculo del retablo, coronado por pináculos y un entablamento superior, que es básicamente el que recibe la imagen de Dios Padre. A partir de esta mitad, lo que ocurre del lado derecho y del lado izquierdo es casi igual. Obviamente los elementos iconográficos son los que varían, pero los elementos técnicos y compositivos son los mismos. El sistema constructivo con el que se realizó este retablo puntualmente, pues básicamente parte de todos los antecedentes que ya habíamos visto, ¿no? La forma de construir retablos aquí en el Valle de México, pues se limitaba mucho por el material. ¿Por qué? Porque pues originalmente estando en un lago y posteriormente encontrándose en un valle, pues había que trabajar con lo que se tenía a la mano, ¿no? Que en este caso pues eran tres tipos primordiales de madera, del que por supuesto está compuesto el retablo de San Ignacio. En el primer lugar es la madera del pino ayacahuite, que es un pino de origen mexicano que crece aquí en la Sierra de Puebla, el oriente del Estado de México. Es fácil encontrar este pino. Asimismo, también se utilizaron para los elementos de gran detalle en el que fuera necesario colocar un tallado de madera muy fino. Se utilizaban dos tipos de madera. Básicamente era el cedro blanco y el cedro rojo. Decidían adquirir ahí la madera para sus trabajos porque era pues lo que era más asequible y sobre todo lo más fácil de traer a la Ciudad de México. Por ello es que pues ya desde esa época existían medidas propias, ¿no? De los cortes de madera, que actualmente pues se le conoce como las medidas comerciales, pero en aquella época pues no era una medida estándar, sino simplemente la forma de las piezas, siendo las gualdras las más grandes, es decir, el corazón del árbol, el corazón del tronco, con el que principalmente se hacía todos los elementos que soportaban, ¿no? Fueran columnas o incluso en algunos casos viguerías, ¿no? Para algunas construcciones. Posteriormente, a una menor dimensión, pero pues mucho más fácil de conseguir, existían los tablones y las tablas, que básicamente funcionaban para realizar todos los armados de los cajones o los fondos, es decir, hacer en las partes estiradas de la madera, las partes más amplias, se podría con ello cerrar a manera de muros todos los elementos que fueran necesarios dentro de un retablo. Posteriormente también se encontraban las vigas, que se manejaban en diferentes dimensiones y era lo que soportaba de manera horizontal todas las cargas que vinieran de los niveles superiores. Asimismo, pues también para constituir un poco mucho mejor el bastidor de todo el conjunto del retablo, pues se vendían también los polines y los listones. Los materiales que también constituían el retablo, pues básicamente eran los clavos de madera. ¿Por qué de madera? Porque pues todas las maderas utilizadas tenían que tener un trabajo muy fino para unirse. Entonces, a veces el utilizar clavos de hierro, que sí llevaban, pero no tantos como uno podría imaginarse, pues podría afectar un poco la calidad de la madera. ¿Calidad en qué sentido? Todas las maderas tenían que tener propiedades para evitar el paso de hongos, el paso de plagas y sobre todo el paso de la humedad, de tal forma que fueran materiales que pudieran resistir a lo largo del tiempo. Y es algo que pues hemos visto que funcionaba, ¿no? Al punto de que aún hoy, 300 años después de la construcción de este tipo de piezas, es posible encontrar en algunos casos retablos en óptimas condiciones gracias a que los doradores y
y talladores de la época, pues decidieron hacer una selección de maderas muy inteligente, de tal forma que pues no se dañara la pieza, ¿no? Aún a paso de todos estos años. Asimismo, para generar todas estas uniones, también se utilizaba cola de carpintero, que es pues, una cola muy artesanal que se utilizaba en aquella época, que podría entenderse como el engrudo, básicamente realizado por materiales casi de cocina, pero que permitía la unión de piezas de madera de manera sencilla, sin tener que recurrir al uso de los clavos. Y pues como el remate visual de todo este conjunto, obviamente la hoja de oro. Dependiendo del templo y la cofradía que hiciera la donación para la construcción, dependía el quilataje que se elegía para recurrir al retablo. En este caso, como ya vimos hace unas páginas, pues los vascos no se limitaron en cuestión de recursos para recurrir y embellecer el retablo de su colegio, de tal manera que el retablo de San Ignacio de Loyola pues posee hoja de oro del más alto quilataje. Aquí hay algunas fotografías en las que podemos comprender un poco mejor cómo funciona estructuralmente el conjunto del retablo. Sin embargo, pues no son del todo claras, ¿no? Porque existe una limitante en este retablo, que la separación de 78 centímetros es muy delgada, de tal forma que el paso de una persona pues es un poquito complicado. Existe un levantamiento fotográfico, pero va a ser mucho más fácil si lo observamos a través de otro tipo de técnicas gráficas, ¿no? Igualmente aquí tenemos algunas fotografías en donde se muestran las uniones y los ensambles que se utilizaron para la realización de este retablo, pero como les digo, es un poco complicado entenderlo con estas imágenes. Y eso que son fotografías. Creo que es mucho más fácil si lo trasladamos a una representación gráfica, ¿no? En este caso, pues es un plano, es un alzado, en el que se realizaron pues, diferentes mediciones para ubicar la posición de cada uno de los elementos estructurales y se les separó por categorías. Básicamente podemos separarlo en varias. Este es el conjunto total, pero vamos a ir desglosando una por una, empezando por los pies derechos. Los pies derechos básicamente son las columnas del retablo. Son las que transmiten las cargas verticales desde la parte superior hasta la base del retablo, pues cada una de ellas, ¿no? Y todas están constituidas por gualdras de madera. Son las piezas que ya mencionábamos, que son las más grandes de todas, las que permitían que se soportara de manera uniforme toda la carga del retablo. Vamos a ver que se encuentran distribuidas de esta forma, de tal manera que la transmisión de cargas se llevaba a cabo de manera equitativa entre una madera y otra. Los siguientes elementos auxiliares para sostener toda la estructura del retablo son sin lugar a dudas las vigas. Como ya vimos acá, pues si hay unos soportes verticales, obligatoriamente tenemos que tener unos soportes horizontales. En este caso, las vigas de madera pues eran las que transmitían las cargas de manera horizontal y pues en primer lugar vamos a identificar que se encuentran limitadas por los pies derechos que constituían también un elemento de carga muy importante. Aquí están separados en dos segmentos. ¿Por qué? Porque hay unas que se encuentran en primer plano, es decir, aquí viéndolo en el corte, son las que se encuentran más al frente y hay otras que se encuentran en el segundo plano o que se encuentran más al fondo, ¿no? Y de hecho, las que se encuentran al fondo podemos pensar que son algunos elementos que se añadieron posteriormente como auxiliares para ayudar a las vigas originales a cargar el peso del. Posteriormente se encuentran las tablas estructurales, básicamente son estos elementos que rodean a las casas que sostienen a los santos del retablo, y pues su función primordial es el sostener el peso de las esculturas, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de los cajones de madera, que son, si se dan cuenta, un elemento muy importante, ¿sí? Porque estos cajones son los que le dan forma a las columnas estípite que ordenan el conjunto del retablo. ¿Qué quiere decir esto? Que las columnas que veíamos no son estructurales, simplemente son estéticas. ¿Y cómo se construían? Pues por medio de estos cajones que llegaban desde la parte superior hasta la parte inferior del retablo y se introducían en estos cajones. Asimismo, vamos a entender cómo funciona la junta constructiva que mencionábamos al inicio, que son estos brazos que separan al retablo del muro del fondo de la capilla. Este tipo de vigas tienen el nombre de yugo.
Y pues como ya mencionábamos, ¿no? Básicamente su función es el de un brazo que evita que el retablo se caiga hacia el frente, se desplome, tanto hacia el frente como hacia atrás. Entonces mantiene su estabilidad en todo momento. Y las estructuras mencionadas anteriormente permiten una estabilidad alineada por sí misma, los yugos evitan que este peso considerable pues se venza. Entonces, básicamente son brazos de apoyo que evitan que colapse. Hay dos tipos de yugos en este retablo. Son los yugos alargados y los yugos cuadrados. De hecho, esta separación y clasificación, pues básicamente la podemos ver en este código de colores, pero nos ayuda a entender mucho más. En este caso, José Joaquín de Sállagos decidió hacer una proporción muy adecuada de cómo debía sostenerse, de tal manera que aquí no hay una simetría como tal en la colocación de todos los yugos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cada uno responde de manera muy inteligente a donde se requiere mayor apoyo, ¿no? Donde se requiere mayor soporte. Existen también estos elementos que si bien son totalmente posteriores, estos se tiene registro que ya pertenecen a los años 70 del siglo XX, no podemos ignorarlos. ¿Por qué? Porque siguen siendo parte fundamental de la estructura del retablo de San Ignacio, que son estos yugos metálicos. Estos fueron realizados con un perfil tipo C y están realizados en acero. Y pues igualmente, pues al igual que ocurrió en el pasado, no son simétricas, sino que cada uno tiene una posición muy puntual para apoyar a cargar todo. La manufactura de este tipo de retablos, pues también es muy importante, ¿no? Hablar de ellos no solamente como un conjunto eh, casi magnífico, sino que empieza desde la pequeña escala. ¿En qué sentido? Pues que pues es un trabajo que incorpora obviamente al maestro retablista, en este caso José Joaquín de Sállagos, pero también incluye a todo un taller que se conforma por carpinteros, ebanisteros, talladores, eh, diferentes trabajadores de todo tipo que les daban forma a cada una de las piezas en las que se observan cada uno de los elementos de trabajo, ¿no? De tallado de la madera. Aquí, por ejemplo, son algunas fotografías que no son obviamente de vizcaínas, pero sí pertenecen al trabajo de restauración del retablo del Templo de San Francisco de Trujillo, en Cáceres, en España. Es interesante este ejemplo porque se realizó con técnicas artesanales propias de la época, es decir, del siglo XVII, en el que podemos ver cómo se labraba la madera en aquel momento y podemos darnos una idea perfectamente clara de cómo funcionaba aquí en la Nueva España para aquel momento. Es una pena que, pues, dentro de la pintura costumbrista novohispana no exista mucho acerca del trabajo de los retablistas, de los doradores, de los ensambladores, ni siquiera de los carpinteros, vaya, ¿no? Si acaso únicamente figuras relativas a la iconografía religiosa, en el que, por ejemplo, se ve a San José, aquí en este caso como carpintero, tallando la imagen de una virgen, y pues imágenes todavía mucho más anteriores, ¿no? Que aquí sí son pinturas costumbristas dedicadas a los ensambladores y constructores de la madera, pero pues obviamente hay que tener el cuidado de observar que no son imágenes no hispanas, sino que pertenecen a imágenes medievales de Europa. Sin embargo, pues no hay que descartar que todas las herramientas y las técnicas con esta separación entre 1450, que son más o menos la datación de estas pinturas, al año 1760, pues no habían cambiado demasiado, ¿no? De hecho, esta pintura es muy bonita porque se observa al maestro tallador trabajando con una pieza de madera y dejando al fondo todas las piezas que ya lleva construidas para hacer un retablo. Pero bueno, la técnica constructiva sigue siendo exactamente la misma. Posteriormente al tallado de la madera, proseguía el montaje de las piezas. Nuevamente, no tenemos una imagen como tal de este proceso constructivo, pero nos podemos dar una idea de cómo debió ser este trabajo por medio de las restauraciones que se realizan aún hoy en día. Igualmente, este es la restauración del retablo mayor del Templo de San Sebastián, allá en Cusco, en Perú, en donde podemos observar que pues los trabajadores que se encargaron de llevar a cabo esta restauración lo hicieron también con la misma dinámica artesanal de la época y podemos observar cómo todas las piezas se unían en taller, se llevaban al sitio, obviamente clasificadas para no confundirse porque cada una tenía dimensiones que podían diferir una y otra, pero entre tal se colocaban en el lugar donde debían
responder dentro del retablo, ¿no? Por ello, la importancia de un maestro retablista que dirigiera todo el proyecto, porque pues era un trabajo, pues, necesidad de administración, ¿no? De conocimiento, obviamente preparación, pero también administración para poder saber en qué momento debía entrar un trabajador, en qué momento debía colocarse una pieza, de qué forma debía colocarse esta pieza. Entonces vamos a ver qué es un trabajo arquitectónico al final de cuentas. En este caso, hicimos, o bueno, se realizó un trabajo gráfico para tratar de entender cómo lucían estos ensambles. Y si bien pues es muy esquemático, sigue siendo muy sencillo, nos ayuda mucho a entender cómo está construido el retablo de San Ignacio de Loyola en Vizcaínas. Como vimos anteriormente, pues estos ensambles de madera pues se llevan a cabo por medio de la unión de diferentes piezas, en donde son primordiales los cajones de madera, que ya habíamos visto previamente se encuentran en la base del retablo, y los morillos, que básicamente es la unión de un tronco con una perforación a donde se asientan los pies derechos, que son las columnas de madera que ya habíamos mencionado previamente. Asimismo, entre los pies derechos y algunas uniones horizontales se llevaba a cabo un ensamble llamado tallado de caja y espiga. Como su nombre lo dice, pues básicamente es un ensamble en el que se hacía la perforación a una columna de madera, a un polín o a un listón y a otro, ¿no? De tal manera que quedaran con la técnica de macho y hembra, de tal manera que pudieran unirse unas a otras, de tal forma que esto no pudiera separarse tan fácilmente, ¿no? Posteriormente, y ya subiendo un poco más a los niveles del retablo, vamos a ver que se complicaban aún más este tipo de ensambles. En este caso, vamos a observar que el bastidor no solamente era la unión de viga y columna, sino que llevaban otros elementos secundarios que apoyaban a que existiera una separación continua entre cada uno de los elementos y asimismo ayudar a transmitir las cargas entre un elemento y otro. Aquí podemos observar que el pie derecho o la columna, que es la que baja los pesos más importante del retablo, se encuentra al frente, pero tienen pequeñas muescas o perforaciones por las que pasaban largueros de madera, que asimismo se unían a otros largueros por medio de yugos. Estos yugos, al igual que funcionaban con los yugos del retablo, evitaban que estas dos piezas chocaran, sino que siempre existía esta separación, y asimismo esto permitía servir como soporte para una viga secundaria. Entonces se dan cuenta, es un armazón pues bastante funcional, ¿no? No solamente se limita a ser un bastidor sencillo, sino que funciona para transmitir las cargas de manera eficiente, sino que existen otras dinámicas también un poquito más complejas en el que, además de todos los elementos antes mencionados, se incluyen polines, tablones o tablas, que son las que permiten la construcción de los cajones por el cual se forraban las columnas estípite. Quiere decir de tal manera que estos cajones se constituían por medio de estos polines, a manera de columnas, estos yugos a manera de vigas, que se cargaban a sí mismas por medio de vigas y columnas un poco más gruesas, y se forraban únicamente con estas tablas, ¿no? Aquí le denominamos carcasa porque eran las que permitían que al exterior se colocara el tallado de la estípite como tal. Era la que ya tenía todas las guirnaldas, los ornamentos, todos los elementos decorativos y simbólicos que permitían la observación pues al exterior del retablo, lo que podemos observar por fuera, pero por dentro así es como luce. Igualmente, pues las uniones, pues ya mencionábamos que tenían clavos de madera, en algunos casos clavos de hierro, y en el mejor de los casos en los que no se pudieran colocar clavos, únicamente se hacía una unión por medio de cola. Y pues básicamente el trabajo de policromado, que era el pulido final con el que se remataban este tipo de piezas. El policromado, como ya mencionábamos, pues era lo que permitía el juego de luces y sombras, en el que se incorporaban pinturas, se incorporaban texturas, y en este caso, pues se colocaba la hoja de oro, ¿no? Que es la que coronaba y remataba toda la exaltación visual de la riqueza del dorado de este retablo. Lo que sí tenemos son levantamientos fotográficos ya propiamente del retablo de San Ignacio, en el que podemos comprender mucho mejor los trabajos de carpintería y de policromado, como ya mencionábamos antes. De hecho, si quitamos el revestimiento ornamental que poseen los elementos, es muy fácil identificar
todo lo que ya mencionábamos, ¿no? Que son estos cajones de madera armados, las tablas de madera, los bastidores, los pies derechos, igualmente de este lado, ¿no? Las cajas de madera, los pies derechos, los morillos y las vigas. Igualmente aquí nos permite comprender, no tan fácilmente, eso sí, por el ángulo de la fotografía, pero sí comprender cómo se transmiten las cargas por medio de la madera. Y bueno, los elementos que mencionábamos hace rato, que son las cornisas, los entablamentos, que pues más allá de servir a nivel estructural, tienen una función compositiva y de orden. Igualmente aquí tenemos algunas imágenes que nos ayudan a entender cómo se colocaba la hoja de oro y pues ayudará a comprender mucho mejor el trabajo del policromado que se llevaba a cabo en este tipo de piezas. El levantamiento que se realizó en el año 2017 fue exhaustivo en el sentido de que se llevó a cabo no solamente a nivel compositivo abstracto, sino que sí fue un trabajo en el que se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque si bien los elementos estructurales son los fundamentales para poder evitar que se pierdan este tipo de obras, es necesario también comprender que o el revestimiento simbólico, pues es quien le va a dar pues una importancia a nivel narrativo, una importancia a nivel visual. Por ello es que pues este levantamiento que se realizó no solamente se limitó a levantar la estructura, sino también todos los elementos simbólicos y ornamentales del conjunto. Obviamente, primero se hizo a mano, posteriormente se hizo en un formato digital, de tal modo que pueda observarse y entender de una manera muy puntual cómo funciona este retablo, con sus dimensiones, con sus elementos estructurales muy bien acotados, como ya mencionábamos, para poder comprender de una manera muy técnica, muy pragmática, pero también muy simbólica de su importancia. Aquí podemos entender un poquito también cómo se separan cada uno de los elementos, tanto visualmente a nivel eh, estético, pero también a nivel técnico, que es un poquito la descripción que ya habíamos hecho hace un momento. Para concluir, voy a cerrar con esta frase que es de un arquitecto que se llama Christian Norbert Schulz, muy conocido en el ámbito de la teoría y de la investigación histórica, que en uno de los libros que se enfocan en el arte barroco a nivel mundial, menciona que el barroco es la persuasión que se convirtió en el medio principal de conseguir la participación que el sistema precisaba dentro de la obra de arte total. Él menciona que el arte barroco no es arquitectura, escultura, pintura por separado, sino que es un todo integrado de manera uniforme que le da como tal, como resultado, una obra de arte total. La arquitectura no es sino el trasfondo espléndido pero convencionalmente dispuesto de los relatos narrados por una pintura y una escultura ilusionistas, en la que el propio espacio cobra movimiento y se convierte en un medio de expresión emocional. Básicamente es una conclusión a lo que mencionábamos al inicio, de que el discurso de los retablos no solamente se limita a contar una historia de la vida de los santos, sino que pues básicamente es un relato social, que lo que se quiere que la sociedad piense, en este caso por medio de la iglesia, pero también por medio de sus patrocinadores, en este caso pues, de los vascos que no solamente querían hacer una representación narrativa del espíritu de San Ignacio de Loyola, sino querían demostrar ante las otras cofradías de la Ciudad de México su portento, su riqueza y sobre todo pues la importancia que querían que tuviera esta institución, que era el Colegio de San Ignacio de Loyola, que no solamente se limitara a ser una institución de beneficencia, sino que también se convirtiera en una institución que fuera de gran índole, de gran importancia dentro de toda la sociedad novohispana. Aquí podemos ver una fotografía final a manera de conclusión en el que podemos observar que lo que dice Christian Norbert Schulz acerca de la obra de arte total en el Colegio de Vizcaínas, porque los retablos son solamente la excusa para poder tener toda la experiencia sensorial de la presencia divina al interior de un espacio. Y en este caso, pues ese por medio del tallado de la madera, de las esculturas, de las pinturas y del labrado de la madera y de la piedra, la que nos envuelve. También pues el manejo de la luz, el manejo de los aromas, el manejo del sonido, la que nos acompaña a tener esta experiencia sensorial con lo divino. Aquí les dejo una
bibliografía, que no es breve, pero sí bastante completa sobre el tema que se conversó. Y si tienen oportunidad, pueden poner pausa a esta conversación para que le den una investigación a alguno de los textos que aquí se desglosan. Vale mucho la pena hacer una investigación acerca de esta temática porque es un ámbito que, si bien se ha investigado mucho desde la historia del arte, no a nivel de ingeniería o no a nivel de arquitectura, lo cual es una pena porque básicamente nos ayudaría muchísimo a comprender cómo funcionan este tipo de piezas y a darles una importancia mucho más grande de lo que ya tienen. Antes de despedirme, pues les agradezco mucho la atención. Nuevamente le agradezco a la maestra Lisette Armento por la oportunidad de este conversatorio y los invito a que si tienen alguna duda o alguna idea para futuras conversaciones, quizá en este espacio, quizá en algún otro alternativo, me envíen un correo. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y que tengan muy buena tarde.